todos y bienvenidos a esta segunda edición de Derecho Mañanero. Y dígame, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para lo que hablaremos hoy? Sí, Muy bien. Bueno, para iniciar, creo que es necesaria una breve retroalimentación. En la sesión anterior resolvimos varias dudas sobre lo que es el derecho, las normas o juicios normativos, que dijimos que son aquellas que rigen nuestro comportamiento para actuar de una manera determinada. Estas pueden ser normas morales o religiosas. Las leyes naturales o juicios enunciativos, aquellos que solo explican lo que ocurre en la naturaleza. La ley, vigencia, retroactividad de la ley, clasificación e importancia del derecho en sociedad, entre muchos más temas mencionados. Para esta ocasión hemos leído el Código Civil para el Estado de Puebla y el libro Compendio de Derecho Civil de Rafael Regino Villegas. Así es, y también nos hemos apoyado de las clases del profesor Enrique Cuauhtémoc Vázquez Gallardo. Me parece perfecto que ahora sí vengamos más informados. Esta vez hablaremos de todo lo que esté relacionado con el término persona, ya que es un término que por lo general siempre estamos ocupando y no sabemos lo que realmente significa, cuántos tipos hay y todos los temas relacionados con ello. Claro, lo ocupamos en el área de derecho y para el área de contabilidad, que es a lo que a nosotros nos concierne más. Perfecto, vamos a empezar. Ok, ¿alguien tiene por entendido qué es persona? Pues personas son aquellos individuos a quienes la ley les otorga la facultad de recibir derechos y también son sujetos a obligaciones. En cualquier relación jurídica, las personas son fundamentales, son el elemento principal y pueden ser sujetos activos o pasivos. Los sujetos activos son a los que la ley les da un derecho y los pasivos son a quienes les impone una obligación. Y hay dos tipos de personas, que son las personas físicas y las personas morales. Bueno, en el Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo 32, dice, son personas físicas los seres humanos, y en el artículo 33, la capacidad jurídica es uno de los atributos de la persona, que ésta adquiere con el nacimiento y pierde cuando se muere. Claro, y persona moral, en sentido lógico, es la unión de dos o más personas físicas y los atributos con los que cuenta con su capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad. Así es, y en el libro Compendio de Derecho dice que por ser personas físicas tienen los atributos de capacidad, de estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Entonces, bueno, para no confundirlos a ustedes, señores oyentes, explicaremos uno a uno esos conceptos. ¿Qué es capacidad? La capacidad jurídica es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma. Esta puede ser total o parcial y se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio, que ya en la primera edición se había mencionado. Claro, las personas físicas pueden tener estas dos capacidades como lo explicamos en la emisión pasada. En la de naturaleza del derecho hay excepciones, porque recordemos que se puede perder la capacidad de ejercicio si las personas tienen alguna discapacidad mental o física o si sufren algún problema de adicciones. Esto para las personas físicas. Entonces no hay excepción a la regla para la persona moral, y en cuanto a la capacidad de goce, solo puede estar limitada a los fines o naturaleza de la sociedad, porque en la persona física es a las personas menores de 18 años. Ah, sí. Y bueno, ya siguiendo con los atributos de las personas, el nombre o la denominación de la persona es un tema muy importante, ya que pues todos contamos con el nombre y pues no sabemos muy bien. Sí, como la manera de referirte a las personas, ¿no? Sí, en la manera en la que te identifican. Pues el nombre cumple una función de policía administrativa para la identificación de las personas y desde el punto de vista civil constituye una base de diferenciación de los sujetos para poder referir a ellos consecuencias jurídicas determinadas. Exacto, por ejemplo nosotros, las personas físicas, tenemos un nombre elegido por nuestros padres o por el cura de la iglesia, como se hacía anteriormente. Eso es cierto. En el Código Civil del Estado, en la sección sexta, artículo 63, menciona que el nombre de las personas físicas se forma con el nombre propio y los apellidos. Siguiendo con el comentario de David, el nombre a veces es dado por los santos, ¿no? Como antes lo marcaba en el calendario, esa era como una tradición anterior, como de nuestros abuelos. Y entonces a veces estos nombres eran muy extraños o incluso exóticos. Sí, así dependiendo del día en que nacían,
checaban en el calendario a qué santo era ese día. Le concedía ese día. Pues sí, de hecho sí hay muchos nombres muy extraños. Es que como de que- Petronilo, que a veces lo ocupan en chistes. También o- hay uno que es primitivo. Ah, Sí, hay nombres, es como de que pues de todos, o sea, hay un momento en el que se burlan de las personas más cuando son niños, adolescentes. Sí, cuando son niños sufren. Ajá. Sí, y de hecho en el artículo 70 de la sección sexta nos menciona que puede haber una modificación al nombre si afecta personalmente o económicamente, parafraseando. Sí, también leí que en el artículo 71 mencionaba lo de la rectificación de documentos oficiales por cuando están mal escritos. Bueno, por lo general sucede cuando es distracción de la persona, ¿no? Que lo está haciendo, de la ya no es persona que está tanto escribiendo. la responsabilidad de uno. Sí, yo había escuchado que hay varios casos que, bueno, sus actas de nacimiento tienen errores. Por ejemplo, yo tengo un familiar que es mi hermano, que en su nombre, en el acta de nacimiento, viene mal escrito el nombre de su mamá, o sea, de la mía, pues en el apellido. Entonces esto puede repercutir en varios pues Documentos. malentendidos. Por ejemplo, ahorita quieren adquirir un crédito, entonces debemos estar checando todo ese trámite para la rectificación, y si es un lío. También hay veces en las que no se equivocan, sino que las personas a fuerza quieren que el nombre esté escrito de una manera y es sí, como sí. de que así o sea, no hay reglas para los nombres, pero así quieren que se escriba y aunque habitualmente se escribe de una manera, lo ponen de otra. O como cuando, por ejemplo, Lisette tiene muchas formas de escribirse y ya no sabes, o Natalia o otros nombres. Por eso, O Giovanni, igual, a veces es Giovanni o bueno, existen muchas diferencias. por eso un buen consejo que les podemos dar a los que nos escuchan es que siempre chequen sus papeles, porque si dejamos pasar más tiempo y realizamos más trámites, es volver a realizar todo eso, ya que por una letra o algún acento pues nos perjudica tanto. Sí, aparte te piden muchos requisitos para hacer un cambio, entonces como de que pues te puedes evitar todo Y eso. pérdida si de en el tiempo, momento- más que nada. Pérdida de tiempo. Ahorita con lo del nombre hay un comentario que también hay personas a las que se les da un nombre en el acta de nacimiento, pero todo el tiempo ellos están con otro nombre. O sea, por ejemplo, mi abuelita, no sé, la verdad no sé cómo se llama, pero no sé cómo se llama legalmente, pero ella es Elena, pero me acabo de enterar que no se llama Elena, en su acta de nacimiento tiene otro nombre, entonces como de que pues ya todos lo conocen como Elena. Interesante. Sí. Ok, y ahora ¿me pueden contar o decir cómo es el atributo del nombre en la persona moral? Bueno, en las personas morales el nombre puede adoptar dos modalidades, razón social y denominación social. La razón social se forma con los nombres o los apellidos de uno, varios o todos los socios. Si no figura todos ellos, al final llevará las palabras y compañía o su abreviatura. Y la denominación social puede formarse con cualquier grupo de palabras relativas o no al giro de la empresa. Exacto, Andrea. Por ejemplo, la razón social lo vemos en los buffets o los despachos donde se lee el o los apellidos y después asociar su compañía. Ajá, y en la denominación social, pues un ejemplo claro con los nombres de empresas conocidas como Barcel, Bimbo, El Calvario, que su rubro es la venta de huevos y ese nombre no es similar a su giro. Pues sí, en el artículo 182 se dice que el nombre de la persona jurídica de carácter privado estará constituido por la denominación o razón social que se les dé de acuerdo con su escritura constituida o con su estatuto. Sí, también en el artículo 217 habla de las generalidades de las sociedades. Menciona que el acto constituido de la sociedad debe constar de escritura pública. Esta se inscribirá junto con el estatus de ella en el registro público de sociedades civiles. Esto quiere decir que el nombre de una persona moral se debe registrar como el nombre de una persona física. Pues sí, ya hablamos del atributo de nombre o denominación social, de la capacidad de las personas físicas y morales. Ahora alguien puede compartirnos el siguiente atributo. Déjame a mí mencionar el atributo de domicilio, que para la persona física es el lugar donde reside, donde vive, con el propósito de establecerse en él o a falta de ese lugar donde tiene sus negocios, en el artículo 57 del Código Civil de Puebla.
Sí, el domicilio también determina el lugar para recibir comunicaciones, interpelaciones y notificaciones. Además, el domicilio determina el lugar de cumplimiento de las obligaciones. Entonces, por ejemplo, para las personas que están en, no sé, detenidas, están en la cárcel o que salen a trabajar a otros lugares. Bueno, para las personas que cumplen una sentencia privativa, su domicilio es la cárcel. Y para las personas que son foráneas por trabajar, su domicilio es donde residen por más de 6 meses, según lo indica el artículo 61, parte 4 y 5. Como tú, ¿no? Que eres foráneo. Después de la carrera ya cambiar tu domicilio. Después de 6 meses ajá. ya sería... Entonces, ahorita, después de 6 meses tu domicilio ya será acá. Ok, en el caso del domicilio de las personas morales mencionadas en el artículo 177, se determina por la ley que las hayan creado, reconocido o que las rija directamente por su escritura constitutiva o reglas de fundación y por el lugar en el que se ejerzan sus funciones principales o en el que se haya establecido su representación social. Bueno, es decir, que el domicilio de las personas morales es donde lo estipularon en su acta constitutiva o donde esté su representación legal. Claro, pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, hay empresas que tienen varias sucursales? Por ejemplo, los supermercados o las cafeterías como Italian Coffee o Starbucks. Las ferreterías también, ¿no? Las ferreterías igual. Bueno, en el artículo 178 y 179, y voy a parafrasear, que si su domicilio está registrado en otro lugar, pero realizan operaciones en el estado de Puebla y se consideran domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, pero si hay que mandar citatorios si se envían en el domicilio de su acta constituida o donde tengan su representación legal. Gracias, o sea que si hay delitos... Básicamente se va a donde está su representación social, no al establecimiento donde sucedió. ¿No es por eso que están lo de los representantes? Legales. ¿Representantes legales? Sí, Aunque también me había escuchado que eso no puedes detener a un representante legal así como de que en la calle y darle o No, hablar. tiene que llegar tienes que, directamente a las ajá. oficinas. Ok, bueno, creo que también debemos hablar, ya acabando con este tema, debemos hablar un poco del patrimonio, ¿no? Que también es un atributo que tienen los dos tipos de personas. Sí, en este caso con las personas morales podemos observar que aunque algunas entidades como los sindicatos o las asociaciones o políticas o de otro tipo pueden funcionar sin un patrimonio, este existe por el hecho de ser personas y se tiene la capacidad de adquirirlo. Con esto te refieres a que no importa cuál sea su objetivo y finalidad, estos deben tener la posibilidad jurídica de adquirir bienes, derechos y obligaciones, además de estar relacionados con sus bienes. Sí, así es. Bien. Bueno, sí. Exacto. Pero ahora hablando de las personas físicas, para mencionar que ese patrimonio serían todas las pertenencias materiales que esa persona tiene. Exacto, sí, el patrimonio para las O personas. sea, físicas. todo lo que posea y las personas de la calle, pues... De hecho, hay Sí, muchas bueno, dudas sobre eso también, de los mendigos, que las personas que viven en la calle. El patrimonio de esas personas sería lo que visten, o todas las cosas materiales que ellas poseen. Sí. Ay, ok. Bueno, Gracias. Prosiguiendo con los atributos de las personas, ¿alguien puede decirme cómo se determina la nacionalidad? Bueno, déjame que yo te cuente. En México hay diversas formas de adquirir la nacionalidad conforme al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Oh, sí. Ese artículo tiene dos apartados. El A, en el que se menciona a los mexicanos por nacimiento, y el B, para los mexicanos por naturalización. En el caso del apartado A, están los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Igual los que nacen en el extranjero pero son hijos de padres mexicanos, o los que son hijos de un padre mexicano, madre extranjera o viceversa, también adquieren la nacionalidad. También están los que nazcan en el extranjero, que sean hijos de padres mexicanos por la naturalización y de padres por naturalización, o nada más el padre por la naturalización o la madre en todo caso. O sea, como los artistas, ¿no? Ajá. Luego se nacionalizan mexicanos. Sí, también un caso que se mencionaba era que cuando nacen en embarcaciones
o cuando son de nacionalidad de otros países que sufren alguna crisis o así, entonces tratan de hacer que sus hijos nazcan en territorios más estables y ya adquieren la nacionalidad. Cuando entran ya al territorio de otro país, los hijos, los nacidos, ya se vuelven parte de esa nacionalidad, adquieren ese derecho. Pues bien, ese es el apartado A. Ahora, para el apartado B, se les concede a los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones la carta de naturalización. O en el caso de que la mujer o el varón extranjero se contraigan matrimonio con el varón o la mujer mexicanos, que tengan o se establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumpla con los demás requisitos que en efecto señale la ley. También en ese punto se conserva la nacionalidad mexicana, aún después de disuelto el vínculo matrimonial. Eso quiere decir que cuando se divorcien, por más de que, o sea, si se casan y se naturaliza la mujer o el hombre y se divorcian después, conserva su nacionalidad de todas formas. Exacto. También es por eso que muchas personas van para casarse a otros, o sea, hay personas que cobran por ir a países con crisis, casarse con las personas, darles la nacionalidad y después se divorcian. Pero creo que también ya se habían creado como pautas para detener eso. Aunque estamos hablando de la ley mexicana, esto, bueno, lo vemos mucho en Estados Unidos, que se casan para naturalizarse y ya, bueno, como aquí lo dice y también se asemeja, que aunque se divorcien, sigue teniendo la nacionalidad de ese país. Sí, y es un beneficio porque así pues no necesitas estar toda la vida con esa persona, sino que solo casarte y después te divorcias y ya adquieres la nacionalidad. Sí. Bueno, en todo caso, esto es aplicado en las personas físicas, pero para las personas morales se consideran dos factores. El primero es que se hayan constituido conforme a las leyes mexicanas y además establezcan su domicilio en el territorio de la República. Cumplidos estos requisitos, tendrán la nacionalidad mexicana. Bueno, en el artículo 185 dice que el patrimonio de la asociación es distinto e independiente de cada asociado, porque el patrimonio que sea una persona a su asociación no es la misma para todos. Por ejemplo, cuando se hacen asociaciones, todos dan su capital, ¿no? Edificios o así, pero aparte tienen su patrimonio propio, por ejemplo su casa. Entonces la casa no es de los demás socios. Entonces eso como para aclarar de parte del patrimonio. Wow. Sí, pues terminando esto del atributo de patrimonio, el siguiente atributo es de la persona física, es el estado civil. Antes de explicarlo me gustaría mencionar o recalcar que este es el único atributo que diferencia a las personas físicas de las personas morales, ya que las personas morales no cuentan con él, porque se deriva del parentesco, del matrimonio, del divorcio o del concubinato. Exacto, porque las personas morales, como son asociaciones, no se pueden casar. Exacto. Y no cuentan con algún familiar o algo así. Y bueno, es muy interesante este atributo. Y bueno, para continuar con esto, ¿cómo podríamos describir al estado civil? Pues el estado civil o político de una persona consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el estado o la nación. El estado civil es el conjunto de las cualidades constitutivas que distinguen al individuo en la sociedad y en la familia. Estas dependen de tres hechos o situaciones que son la nacionalidad, el matrimonio, el parentesco por consanguinidad o por afinidad. Pues ¿sabían que solo hay 2 estados civiles? ¿2? Pero yo pensé que eran más. Por ejemplo, el soltero, casado, viudo, divorciado, dejado, o complicado. Pues es como que la mayoría de las personas sabemos que hay muchos tipos, ¿no? Igual como en formatos que tienes que llenar. Vienen varios. Qué interesante. Bueno, igual yo pensaba que esto era así, que eran varios. Por eso es bueno estar informados. Pero cuéntanos, ¿cuáles son? Pues solo son soltero y casado. Los otros términos que mencionaron pues parten de estos. El estado civil también crea derechos en favor de las personas y no puede separarse de ellas.
Por ejemplo, en el caso de contraer matrimonio, ambas partes pueden contraer derechos patrimoniales o valorizables en dinero. Para que esto pueda suceder, el estado civil debe comprobarse con actas o constancias. Por ejemplo, bueno, antes me parece que a la hora de cuando se hace un divorcio, también antes del tema, pero cuando se hace un divorcio, para que tú recibas algo como tus derechos en material o en casa o así, debe de estar el acta de que sí te casaste o el acta de que también la persona comparte sus propiedades contigo. Si no, pues no puedes exigir nada. También vemos que antes de contraer matrimonio, muchas personas que pues, tienen mucho dinero hacen como convenios para tener sus bienes separados. Ajá, porque exacto. pues todo lo que adquirieron, lo adquirieron cuando estaban solteros. Sí. Entonces, Por bienes separados. Ajá, por bienes separados. Yo pienso que es mejor eso, ¿no? bueno, sí. Y bueno, yo no sabía que había así como que actas o constancias. ¿De qué tratan o cómo son? Bueno, las actas del registro civil son instrumentos en los que constan de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Exacto. Oigan, chicas, yo tengo una duda. ¿Qué documentos se necesitan para la creación de una acta? Pues los documentos dependen del trámite que quieras realizar, pero también hay personas que deben intervenir. Estos son el oficial de registro civil, que pues es quien la redacta y la autoriza, la parte o partes, que son los interesados, o los testigos, quienes deben ser mayores de edad, y los declarantes para ciertos actos como el nacimiento o la defunción. Sí, sí, cierto. Yo vi que cuando se casó mi hermano tuvieron que llenar varios Papeles. Ajá, tuvieron que llevar varios papeles y formatos y hasta estudios, Análisis clínicos. análisis clínicos, Ajá. exacto. Pero ¿dónde se pueden adquirir estos? Pues hay una institución que se encarga de esto, es el registro civil, y pues su objetivo es hacer constar de una manera auténtica, a través de un sistema organizado, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas, mediante la intervención de funcionarios estatales dotados de la fe pública. Ay, ¿y sí son realmente necesarios los funcionarios estatales? Sí, son necesarios para que las actas y los testimonios tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él, pues si no, no se hacen valer. Entonces ellos son como que los que te Dan- dan el valor. Le dan, ajá, Como le que dan, le dan fe y legalidad. ajá, por eso que tienen que tener la fe, fe pública, para darle validad a tu. Ay, mira, qué padre. Bueno, hablando de documentos de esto del matrimonio, yo sé un poco. Pues coméntanos qué es lo que sabes. Bueno, según lo define el artículo 146 del Código Civil, el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Asimismo, debe llevarse a cabo de manera formal ante un juez, como ya lo hablamos antes, que llevará el proceso según este código. Efectivamente, Luz, pero también cabe recalcar que para que el matrimonio se lleve a cabo debe existir consentimiento libre de ambas partes. Sin ese consentimiento el proceso no puede desarrollarse según lo dicta el artículo 45 del Código Civil. Exacto, sin el consentimiento no hay proceso. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de los menores de 18? Porque he visto casos de chavos ya casados y pues no sé cómo se lleva a cabo eso. Sí, yo también he visto de chiquita un familiar igual. Mi tía se embarazó, o sea, tenía 15 años. Ajá. Y su esposo ya era un poco más grande, creo que tenía 18. Entonces yo vi que se casaron, pero no sé cómo... ¿Qué proceso? Y ahora que investigué, bueno, pues el proceso es igual que un matrimonio con personas que ya son mayores de edad, pero tienen ciertos requisitos para que el proceso entre en desarrollo, como que el hombre debe tener los 16 años y la mujer 14. Además, el consentimiento aquí, para que se cumplan, la ejercen sus representantes legales. A mí, yo había, bueno, un tío que manda a la familia aquí, pero un tío se casó con, o sea, él tenía 25, porque ya tiene como 2 años, 25 años, y su prometida tenía 15. O sea, eso fue muy complicado.
Pero sí, yo también tenía la duda de cómo es que, pues teniendo 25 con una menor, no era como un delito. Pero me parece que si los tutores están de acuerdo, firman los papeles necesarios para que el matrimonio se lleve a cabo. Pero aquí como que sí hay una regla, ¿no? El hombre debe tener 16 años cumplidos y la mujer 14, Exacto, porque si no ya sería es lo que como, estaba escuchando sí. ahorita que lo mencionaste, pues sigo teniendo mis dudas sobre aquel matrimonio, pero pues sí es legal. Es que ya es como que se casen niños, ¿no? Ajá, y ya sería exacto. como Bueno, si otro eso tema. sucede, tienen que dar consentimiento a los representantes legales. Ya en ese caso serían los padres. Ah, bueno, Pues sí. Si no están los padres, los tutores. Pero por ejemplo a los 14 o 16 ya no son tan niños. Ajá. O sea, tienen que tener como edad mínima. Y no hay tanta diferencia de edad, siento yo. Según la porque- ley, desde los 14 las mujeres ya pueden casarse. Sí. También no debemos dejar de lado que el momento de efectuarse el matrimonio, de que se realice, los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Bueno, comúnmente se casan por amor, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa cuando el amor se acaba. En el siguiente tributo, el divorcio, debemos distinguir que hay dos grandes sistemas: el divorcio por separación de cuerpos y el divorcio vincular. Ah, sí. Había leído sobre el divorcio por separación de cuerpos, aunque suene muy raro. Es como en el vínculo matrimonial perdura, quedando las obligaciones de fidelidad, de administración de administración de alimentos y de la imposibilidad de nuevas nupcias, o sea, Volverse a casar. volverse a casar. Así es, sus efectos son la separación material de los cónyuges, quienes ya no estarán obligados a vivir juntos y por siguiente a hacer vida marital. La principal característica del divorcio vincular, consiste en la disolución del vínculo, otorgando capacidades a los cónyuges para contraer nuevas nupcias. Dentro de este sistema podemos hacer una división bipartida, a saber, divorcio necesario y divorcio voluntario. Bueno, en el caso del divorcio necesario existen diversas causas, como pueden ser delitos entre los cónyuges, de padres a hijos o de un cónyuge en contra de terceras personas. También que hayan ocurrido hechos inmorales, incumplimiento de obligaciones fundamentales en el matrimonio, actos contrarios al estado matrimonial y enfermedades o vicios enumerados específicamente. O sea, cuando hay hechos inmorales puede ser que se puedan separar porque golpea a su esposa o ella lo golpea a él, ¿no? O incumplimiento de obligaciones, igual cuando Como la la persona... manutención, Ajá, cuando necesita dinero, o- cuando un hombre se va, entonces ya no mantiene a su familia. Ajá, sí, Entraría ahí la infidelidad, ¿no? Sí, también porque como Ya que no estás cumpliendo con las obligaciones que vienen dentro del matrimonio, que creo que también se menciona. O sea, cuando ya no pueden estar juntos y pues es más feo seguir casados y ya no pueden Sí. estar con la Ajá. persona. Y a lo mejor deja tú que no hay amor o así, pero pues no estás como que a gusto sabiendo de lo que ya pasó o los problemas que ya tuvieron. Supongo que lo mejor es el divorcio y que todo quede ahí. Pues sí, que terminar bien, ¿no? Ajá, más que nada. Pues dentro del divorcio vincular necesario podemos mencionar el divorcio sanción y el divorcio remedio. En el primero se motiva por las causas antes mencionadas, exceptuándose las enfermedades. El divorcio remedio se admite cuando sucede, es una medida de protección para el cónyuge sano y los hijos, cuando la otra persona padece de una enfermedad crónica incurable que además puede contagiar o ser hereditaria. Ay, no. No, Eso qué me feo, gusta, ¿no? Bueno, pero eso se deriva de la infidelidad, ¿no? A veces depende de qué Sí, enfermedad. depende. Sí, depende de la Porque si son hereditarias, pues ya Ah, te bueno, las ajá. pasan tus Pero si son hereditarias yo siento que tendrías que haberlo mencionado antes. Antes del sí, matrimonio, con ¿no? Creo que también por Porque eso se hacen los análisis clínicos para que... bueno, sí, también Sí. había leído que hay como por tu grupo de sangre, Sí, de que es es un RH problema muy o Solo que se consiga después de la enfermedad. Pero ahí sí ya sería, pues como dice Yuri, la infidelidad, ¿no? Ajá. Infidelidad. Bueno, ¿cómo se llama? Pero también por sangre, sí es cierto. Sí, hay por contagio ejemplo. por transfusión de sangre. Sí, pero Ajá. bueno, lo que yo había leído es que cuando
hay distintos grupos sanguíneos, por ejemplo RH O positivo y O negativo. Es un ejemplo porque no he leído bien. Estos provocan como malformaciones. Sí, exacto. Que no puedes donar sangre si no es compatible. Ándale, exacto. también. Pues solo por mencionar algunos, pueden ser pues el adulterio del esposo o de la esposa, actos del marido para prostituir a su esposa, incitación o violencia hechas por un cónyuge, por cometer algún delito, actos inmorales de un cónyuge por corromper a sus hijos, pues son muchos. Bueno, y en el artículo 480 nos comenta que disuelto el matrimonio o terminado el concubinato, desaparece el parentesco por afinidad en la línea colateral, pero subsiste en la línea recta. Supongo que después de todo lo que es el divorcio viene lo que es con quién se quedan los hijos, ¿no? Sí, bueno, regresando un poco a lo que había mencionado, cuando se divorciaron mis tíos, Estás quemando a tu familia en esta edición, ¿sabes? como que todos tienen algo que ver. Pero, por ejemplo, yo tenía esa duda de, ya se divorciaron mis tíos, ¿y ella sigue siendo mi tía? Exacto, Eso es yo como también. lo que menciona. Entonces, ya escuchando lo que compartían ustedes, pues ya no es mi tía, ¿no? Pero es por la costumbre, ¿no? De que aparte que si dependiendo. ya llevas mucho tiempo o si esa persona te trató muy bien durante el tiempo que fue dentro de tu familia, pues sí es muy feo que ya nada más porque se divorciaron tú ya le digas, pues ya no eres nada mío. Exacto, es complicado. Bueno, por eso. dependiendo, ¿no? De la parte legal, pues es eso, pero ya... Pues sí, ya dentro de la real, como de la sociedad, sí, ya pues tú Puedes decides decidir, si quieres seguir. diciendo, no, pues yo luego ya no le digo nada. No, digo, hola, ¿qué tal? Porque ya no sé qué Yo sí le decirle. digo Ajá. tías. ¿Sí? Sí. Bueno, regresando con lo que mencionábamos antes de con quién se quedan los hijos, recibe el nombre de patria potestad, siendo uno de los efectos del divorcio, tristemente. Bueno, yo leí en el libro que de aquí la posible intervención del juez para moderar y restringir el ejercicio de la patria potestad, así como para tomar aquellas determinaciones que tengan por objeto proteger al menor. O sea, más que nada, pues se preocupan por el menor, que esté bien y Sí, hacer porque, valer sus derechos. Él como que no tiene la culpa de lo que pasó, ¿no? Ajá. Sí, porque a veces los trámites hacen que los niños sufran traumas o Ajá, entonces Sí. es muy... Bueno, depende de lo que pasó y el origen de por qué se divorciaron, ¿no? Sí. Bueno, mezclando los temas que están relacionados, en el divorcio vincular se priva al cónyuge culpable de la patria, se priva de la patria potestad sobre los hijos y se concede el inocente. Asimismo, cuando el divorcio se decreta por alguna enfermedad crónica o incurable, es lo que ya hemos mencionado. Sí, así es el poder que ejerce el jefe de la familia sobre sus descendientes. Y estos tienen que ver dependiendo del parentesco que tengan, porque no cualquiera se puede quedar con los hijos, y no cualquiera quiere tener otros hijos, ¿no? Ajá, Pues o sí, sea, sí. Ay, sí. Pues sí, en el código, específicamente en el artículo 476, dice que el parentesco es por consanguinidad, afinidad o civil. En el de afinidad es aquel que se contrae por matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer y viceversa, ¿no? Sí, así es. Y el civil es aquel que nace de la adopción y solo existe entre el adoptado y el adoptante. ¿Y alguien me podría comentar algún ejemplo en el que hayan adoptado o así? Hayan escuchado. Te puedo dar el ejemplo de la familia Peluche. El adoptado era Junior, pero ya yéndonos a cosas más reales, Madonna adoptó a 4 pequeños originarios de Malawi. Tienes razón. La adopción es un proceso legal que le permite a una persona convertirse en el padre o la madre de aquel niño. Sí, como que lo vemos más... Esto de la adopción lo vemos en personas como los artistas que tienen mucho dinero, pueden entonces mantenerlos. pueden mantener a muchos niños. Ay, la verdad yo soñaba con eso también, tener a muchos hijos de diferentes nacionalidades y, o sea, pero mi idea era enseñarles su idioma y el mío, entonces serían así como, tendrían muchos idiomas para hablar. Ay, sería muy hermoso. Bueno, en el artículo 581 dice que nadie puede ser adoptado por más de una persona. Bueno, ¿y tendrán los mismos derechos los hijos adoptados que los consanguíneos? Pues sí, ¿no? Porque al reconocer a los adoptados como sus hijos, también se les otorgan los mismos derechos que los hijos propios. Claro, estás en lo correcto, David.
En el artículo 578, la adopción confiere al adoptado el estado de hijo y el parentesco que surge produce efectos legales iguales al consanguíneo. O sea, porque sigue siendo tu hijo. Ajá. Tú lo Pues sí, elegiste. Tiene eres- los mismos derechos que un hijo, digamos, De sangre. biológico. Y el que es el Sí. consanguíneo, que son los que descienden del progenitor y que cada generación forman un grado. Entonces, es lo mismo, ¿no? De que deben tener los mismos derechos. Y Bueno, sí. De acuerdo con esto, los abuelos que son por parentesco de afinidad se pueden quedar con los hijos. Pues yo tenía entendido que antes, no sé si aún siga vigente esto, pero que la mujer en ningún caso podría ser titular de la patria potestad. yo no sabía eso. Por cierto, ¿la patria potestad se puede acabar? Sí, por ejemplo, cuando el que tenía la patria potestad se muere, ahí es cuando se extingue, o también por la mayoría de edad. Yo conocí de un caso donde una señora perdió la patria potestad de su hijo, porque ella solía salir mucho así de fiesta y todo eso, y no tenía bien cuidados a sus hijos, o sea, porque no los bañaba, o sea, los tenía en muy mal estado, ajá. Y su marido, bueno, su ex marido, se apoyó en esa situación para poderle quitar la patria potestad a sus hijos, y pues, hasta donde yo me enteré, pues sí, se los quitó y creo que solamente tienen como que unos tiempos y horarios para ver a sus hijos. Pues es que yo considero que si no estás Se- como se- con se la observa ahí, mentalidad ¿no? de La que capacidad de quieres las personas cuidarlos, para cuidar ajá, los exacto, que si quieres cuidarlos y no los cuidas como es debido, pues no es como que te merezcas hasta Tener a cierto tus punto hijos, tenerlos ajá. contigo. Sí, pues eso es como en términos generales la patria potestad. Y bueno, pues ya con todo esto, lo que vimos en toda esta sección, podemos recalcar pues la importancia de saber qué es una persona, ya que nos involucra, queremos o no, y se ve reflejado en nuestra vida desde el momento, desde nuestra concepción, por nuestro nombre iniciando, o en nuestras relaciones como el matrimonio, el divorcio y todos los factores que involucran, entre muchos otros que se ven implícitos en nosotros y que no los percibimos. También considero que es necesario saber, ya que muchas veces se cometen injusticias. Al no saber que tenemos derechos, dejamos que la gente decida que nos pertenece. Pues sí, es eso, es por ejemplo lo que estábamos diciendo, o sea, para terminar el tema y hacerlo, juntarlo bien, que pues si tú no sabes qué derechos tienes, entonces no puedes exigirlos, y si no los exiges nadie lo va a hacer por ti. Entonces, esto se ve mucho con el caso de la patria potestad, que a veces las mujeres son como que las que tienen más preferencia en ese sentido, porque pues los hijos son como que más Afinas, ajá, exacto. se relacionan un poco más con la madre. Con la madre que con el padre, pero a veces el padre es muchísimo, me ha tocado ver matrimonios en los que el padre es muchísimo mejor ejemplo que la madre, Ajá. y se le da la preferencia a la madre, y si el padre pues no hace nada, no los puede defender como se debe, y entonces es por eso que se cometen las injusticias que decía David. Pues sí, tienes razón, esto como que ya debería ser igual un tema para que los legisladores y diputados se vayan dando cuenta. Sí. Yo creo que en esta ocasión aprendimos mucho, sí. vimos muchos ejemplos, yo quemé mucho a mi familia, porque tenía muchos temas relacionados. Ves que la verdad estos temas son muy interesantes y te dan Sí. de qué hablar. Y pues es más como a tu persona, porque es todo lo que tiene que ver contigo y ya estás como que más interesado en esto. O al menos a mí sí me llamó mucho la atención esto porque nos relacionaba con eso y a fin de cuentas pues son leyes que igual tenemos que saber porque Sí. en cualquier momento pues, los Sí, llegaremos sí. a necesitar. Sí, de hecho siempre Sí. tenemos que estar informados para en cualquier momento. Y este tema de persona pues nos atañe más por persona física, todos nuestros derechos y obligaciones, pero también por la persona moral, porque lo vemos en contabilidad, ¿no? Ajá, Sí, que las asociaciones en nuestra área, entonces sabemos algunos derechos y obligaciones que tienen en el Código Civil de Puebla. Pues sí. Ok. Bueno, pues hemos llegado al final de todo esto. Espero que les haya gustado mucho este tema sobre las personas y les recordamos que todo esto ha sido sacado del libro de Compendio de Derecho. Civil de Rafael Rojina Villegas y también hemos consultado el Código Civil para el Estado de Puebla.
Esperamos que haya sido de su agrado, que los puntos que tomamos pues le hayan ayudado en alguna situación si es que llega a tener. Y pues esto ha sido todo. Esperemos que nos escuchen en la siguiente emisión y que tengan Un buen día. buen día. Hasta luego.